Bueno, ¿qué onda? No Ya quiere ni... está grabando, Dani. No, tiene que ponerse en rojo para que Ay, pero a grabe. mí se me puso en rojo. Ahora sí, ahora está grabando. Bueno, ahora sí, continuamos con la corrección del global 4. Habíamos llegado hasta la pregunta 7, vamos a arrancar desde la 8. Dice, una célula sintetiza dos proteínas, A y B. Con respecto a los tres tipos de ARN vinculados a la síntesis de esas dos proteínas. A ver, acá lo que me estaban tratando de comparar era el ARN ribosomal, el ARN mensajero y el ARNT o transferencia. Me dicen que son dos proteínas distintas y que yo tengo que ver cómo van a ser ese ARN ribosomal, mensajero y transferencia. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? ¿Qué función cumple cada uno? Porque claramente el ARN ribosomal es el que forma los ribosomas. El ARN mensajero es el que se formaba en el proceso de la transcripción y el mensajero con el T formaban parte de la traducción en la síntesis de proteínas. Ahora, si yo tengo dos proteínas distintas, una proteína A y una proteína B, supongamos que uno tiene, no sé, 30 aminoácidos y la otra tiene 50. ¿El ARN mensajero va a ser igual en las dos? Sí, en las dos sí. ¿El mensajero va a ser igual si una... No, perdón, el ribosomal va a ser igual. El mensajero es distinto. ¿Por qué va a ser igual el ribosomal? Porque las subunidades van a ser iguales. Es decir, la célula es la misma, el ribosoma es el mismo, por lo tanto el ARN ribosomal va a ser igual. Ahora, si yo quiero codificar una proteína A y una proteína B y son proteínas diferentes, quiere decir que el ARN mensajero en las dos va a ser diferentes y por lo tanto el ARN transferencia también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense, chicos, que el ARN mensajero, que es el que tiene los codones, que es el que yo formé en el proceso de transcripción, de por sí va a ser distinto, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un ARN mensajero para sintetizar una proteína de 50 aminoácidos que una de 30. Tampoco, por más que las dos tengan 50, tienen que estar formadas por los mismos aminoácidos porque son distintas las proteínas, me está diciendo. Por lo tanto, como el ARN mensajero va a ser distinto y va a tener distintos codones, los ARN transferencias también van a ser distintos, porque es el que se une con cada codón del ARN mensajero. Por lo tanto, transferencia y mensajero van a ser distintos y el ARN ribosomal va a ser igual. ¿Se entendió el por qué? Porque Sí, me está Dani. aclarando que son dos proteínas y que es la misma célula la que lo sintetiza. Entonces, por eso, el ribosomal, que es el que forma los ribosomas, es igual. ¿En la mosca de la fruta le salió? Creo que sí. O sea, Yo creo no que lo sí. hice, no sé si estará bien. ¿Lo alcanzaron a hacer o lo hicieron después? Lo No, yo lo hicieron dejé durante... para el último, el 9. Pero te alcanzó el tiempo para hacerlo. Claro, sí. Bien, bien. Bueno, la correcta les digo y ahora vemos si le salió o no le salió. La correcta es la B. ¿Le salió? Sí, a mí sí. Sí, a Bien, mí sí. bien. Dice, en la mosca de la fruta, el alelo que determina las alas vestigiales es recesivo respecto al alelo que determina las alas normales o largas. En el mismo insecto, el color de blanco de los ojos es producido por un alelo recesivo respecto al color rojo que es dominante. Si una hembra doble homocigota de ojos blancos y alas largas se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas, descendiente de otro alas cortas, ¿cómo será la descendencia? Ojalá el problema hubiera terminado ahí.
pero no. Me dice, ten en cuenta que el gen que determina el tipo de alas es herencia independiente del sexo, pero el gen que determina el color de ojos es herencia ligada al cromosoma X. Y acá me cagaron todo, básicamente. Entonces, yo tengo que recordar un poco el concepto de herencia ligada al X. El gen va a estar en el cromosoma X. Por lo tanto, no va a ser lo mismo si es una hembra que tiene 2 cromosomas X que si es un macho que tiene uno solo. Vamos por parte. Me dice, gen 1, largo de alas. Dominante, alas largas o normales. Recesivo, alas vestigiales. Ahí no había problema. Color de los ojos, ligada al sexo. Me dicen que el rojo domina sobre el blanco, pero que es una característica ligada al X. Entonces, digo, bueno, en el macho no hay muchas opciones. O tengo color rojo o tengo color blanco. O tengo el alelo dominante o tengo el alelo recesivo. Porque justamente tiene un solo cromosoma X. Ahora, la hembra tiene 2. Entonces puede que tenga los 2 alelos dominantes, uno dominante y uno recesivo, o los 2 recesivos. Eso va a determinar que la hembra sea de ojos rojos, acá también, o de ojos blancos. ¿Qué me dice la cruza? Me dice que se cruza una hembra doble homocigota de ojos blancos y alas largas. Hembra, macho. Hembra de ojos blancos, tiene una sola opción, y me dice de alas largas y me aclara que es doble homocigota. Es decir, que la única opción que tiene es ser así, porque si no me diría que es heterocigota de alas largas. O sea que acá está la hembra. Y me dice que se cruza con un macho de ojos rojos y alas largas que desciende de otro que tenía alas cortas. Entonces, si me dicen que el macho tiene ojos rojos, una sola opción. Ahora, respecto a las alas, el macho me dice que tiene alas largas, pero podría ser así o podría ser así. ¿Qué me dice? Alas largas que desciende de otro que tenía alas cortas. O sea que el macho no le queda otra opción que ser así. ¿Vamos hasta ahí o alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Dani. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Obtener las gametas. Acá están las gametas de la mujer, acá están las gametas del hombre. Todas las gametas de la mujer eran iguales. Miren, XRA, 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 XRA. Todas sus gametas eran iguales. Por lo tanto, no hacía falta que hiciera el panet de 16. ¿Para qué voy a hacer el panet de 16 si todas las gametas de la hembra eran iguales? Ahora, en el macho, sí tenía 4 gametas distintas. ¿Qué hacía después? X con X, X con X, X con Y, X con Y. ¿Y qué me tenía que acordar? Me tenía que acordar de lo que vimos acá. Es decir, me han quedado, perdón, mujeres y hombres. Acá tengo mujer, mujer, y las dos tienen un alelo dominante y uno recesivo. Por lo tanto, estas mujeres tienen ojos rojos. Pero además, las alas me han quedado las dos con alas largas. En los hombres me han quedado los dos con el alelo recesivo, o sea que los machos tienen ojos blancos, pero los dos
tienen alas largas. Entonces tengo 8 y 8. Quiere decir que tengo todas las hembras con ojos rojos y alas largas, todos los machos con ojos blancos y alas largas. Quiere decir que la correcta era la B. ¿A alguien no le salió? ¿Alguien no lo entendió y necesita que lo vuelva a explicar? ¿Por qué los ¿Todos lo machos entendieron? tenían ojos blancos, Dani? Porque te dice que el macho es un alelo ligado al X, es un gen ligado al X. O sea que el macho o tiene el alelo dominante rojo o tiene el alelo recesivo blanco. O sea, no tiene la opción de la mujer porque no tiene dos cromosomas X, tiene uno solo. O sea que tiene el alelo dominante que le da color rojo o el alelo recesivo que le da color blanco. No tiene otra opción. Entonces, te dice que era un macho de ojos rojos el que se cruza. O sea que al macho acá, fíjate que le puse los ojos rojos, el alelo de los ojos rojos. Pero cuando hago la cruza, estos machos de acá me quedaron con el alelo recesivo. Entonces quiere decir que han quedado con los ojos blancos, porque en la consigna te dice que el color blanco es producido por un alelo recesivo y el color rojo por un alelo dominante. Entonces ya en la consigna te aclaran qué color domina sobre cuál. ¿Se entendió el por qué? Sí. Bien, perfecto. Vamos con la pregunta número 10. Las poblaciones son grupos conformados por individuos de la misma especie que comparten el mismo lugar y tiempo. Respecto a las propiedades poblacionales, marque lo correcto. Ecología. Correcta es la B. La tasa de crecimiento de una población es el cambio en el número de individuos por unidad de tiempo igual a la suma de la tasa de reproducción per cápita por el número de individuos presentes. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Que se multiplicaban, no se sumaban. Exactamente. Es verdad que la tasa de crecimiento es el número de individuos por unidad de tiempo, pero es la multiplicación de la tasa de crecimiento per cápita por el número de individuos presentes. La B me dice, en ausencia de inmigración o emigración neta, el incremento es igual a la natalidad menos la mortalidad. Los que nacen menos los que mueren. El modelo más simple de crecimiento de una población es el logístico. ¿Cuál era el crecimiento logístico? El que tenía una capacidad de carga. Es decir, el que aumentaban y cuando me acercaba a la capacidad de carga se hacía constante, la famosa curva sigmoidea. ¿Cuál es el modelo más simple? El exponencial. Exactamente. El exponencial, el que era una línea recta, es el modelo de crecimiento más simple. A más, básicamente, recursos, más individuos. Se acaban los recursos, chau individuos. Los microorganismos cultivados en laboratorio jamás se aproximan a la curva de crecimiento exponencial. Tiene curva exponencial. Exactamente. Justamente en un laboratorio, uno a los microorganismos les da temperatura, humedad, nutrientes, todo lo que necesitan para crecer. Entonces, obviamente, mientras uno se los dé, crecen en forma exponencial. Acá está lo de la tasa de crecimiento que estábamos viendo, miren. Es la tasa de crecimiento poblacional, es la per cápita por el número de individuos presentes. Y la tasa de crecimiento es el cambio en el número de individuos por la unidad de tiempo. Acá están las dos curvas, esta es la del crecimiento exponencial, acá tenemos la del logístico, fíjense que en el logístico empieza a aumentar y a medida que me empiezo a acercar a la capacidad de carga, se vuelve constante. En la naturaleza, la disposición espacial de los individuos de una misma especie constituye una de las propiedades de la población.
esta puede presentar un patrón de distribución agrupado, regular o al azar, dependiendo de diversos factores. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la disposición espacial que muestra una población animal según el comportamiento social o el grupo taxonómico al que pertenece? Los invertebrados marinos tienen un patrón de disposición regular constante a lo largo de todo su ciclo de vida. No, también puede tener regulados, agrupados también. Es decir, los invertebrados marinos, generalmente en el estado larvario y en el estado adulto, siguen un patrón distinto. No sé, puede ser agrupado y al azar, puede ser regular, pero generalmente cambian su patrón de distribución. Los individuos de una especie altamente gregaria presentan un patrón de distribución espacial al azar. Sería ¿Cómo era? agrupada ahí. Muy bien, es decir, en grupitos. Acuérdense que el tipo de disposición agrupada es aquella donde cuando encuentro un individuo tengo más probabilidad de encontrar a otro, porque justamente están en grupos. Entonces, en los individuos que son altamente gregarios, tienen una distribución de tipo agrupado. Muchas especies de aves muestran un patrón de disposición agrupado durante la estación reproductiva y regular el resto del año. Es al revés. Es al revés. Cuando se van a reproducir, muestran una distribución regular y cuando el resto del año muestran una distribución agrupada. Los individuos de una especie altamente territorial suelen exhibir un patrón de distribución regular. Acuérdense que en la distribución regular, cuando encuentro un individuo, tengo menos probabilidad de encontrar a otro. Claramente, si soy una especie territorial que defiende mi territorio y que no me relaciono tanto con otras especies, no voy a tener una distribución agrupada. Voy a tener una distribución de tipo regular, es decir, que los individuos están bastante separados entre sí. Por eso la correcta era la D. Acá está, miren. Esta era la distribución uniforme o regular, esta era la distribución al azar o aleatoria, y esta era la agrupada. Entonces, por ejemplo, las golondrinas en los cables, las aves en etapa reproductiva o las especies territoriales tienen una distribución de tipo uniforme. Cuando encuentro un individuo, tengo menos probabilidad de encontrar a otro. La al azar o aleatoria generalmente la hacen los microorganismos. Cuando ustedes cultivan una caja de Petri, no sé si alguno ha tenido microbiología, pero cuando ustedes cultivan, generalmente aparecen como distribuidos al azar, en forma aleatoria. Es decir, la probabilidad de encontrar un individuo no me da una certeza de encontrar a otro. Por ejemplo, si yo miro acá, claramente miro alrededor, no hay ningún individuo. Ahora, si miro acá, sí. O sea, es al azar. Y en la distribución agrupada, cuando encuentro un individuo, tengo más probabilidad de encontrar a otro, porque justamente están en grupos. Entonces, ¿quiénes siguen este tipo de distribución? Las especies gregarias, las aves cuando no se están reproduciendo, los vertebrados con comportamiento social, nosotros, la mayoría de los animales vertebrados tienen un comportamiento social, los mejillones y los álamos, y muchas veces los vegetales se disponen en forma agrupada donde hay una fuente de agua. Entonces también tienen ese tipo de distribución. La secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica determina el carácter biológico de la molécula proteica. De acuerdo a estas importantes moléculas, podemos decir que los polipéptidos son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, donde el grupo amino de un aminoácido se une con el carboxilo del aminoácido siguiente.
Eso es correcto. De hecho, esto lo repasamos. No me acuerdo si ayer, no, la clase anterior, en forma presencial, que yo les conté que el grupo amino de un aminoácido se une con el carboxilo de siguiente y forman el famoso enlace peptídico. Cuando dos o más polipéptidos actúan de forma recíproca, forman una estructura proteica secundaria. Era cuaternario. Muy bien. Cuando se unen dos cadenas o más polipeptídicas, forman una estructura cuaternaria. Los puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carboxilo tienden a plegar la cadena en una estructura terciaria, como la alfa hélice o la beta plegada. Es secundaria. Muy bien. Las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos pueden dar como resultado un plegamiento ulterior en una estructura cuaternaria de forma fibrilar o globular. Es terciaria. Exactamente. Es decir, el puente de hidrógeno que se forma entre los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos forma la estructura secundaria, que es la que puede tener una estructura de alfa hélice o beta plegada. Los grupos R de las cadenas, o sea, básicamente, como les decía acá, las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos te dan una cadena de tipo terciaria. Y la cuaternaria es cuando se unen dos o más cadenas polipeptídicas. Entonces, la única que no mencionamos ahí es la primaria, que es la unión de un aminoácido con el otro por medio de enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes que vienen de reacciones de condensación entre aminoácidos. Se estudiaron dos especies de percebes, crustáceos que crecen sobre rocas bajo la influencia de las mareas, en las costas de Escocia, Chatmalus y Semibalanus. Las larvas de ambas especies se establecen en una amplia área, pero los adultos viven en áreas precisamente restringidas, tal como se muestra la imagen. Teniendo en cuenta que los límites superiores del área de Semibalanus están determinados por factores físicos, tales como la desecación, ¿cuál es el motivo por que los individuos adultos de Chatmalus viven por encima de esta área? Y me muestran. Me dicen que Chatmalus vive por esta zona y Semibalanus acá. ¿Esto es el nicho real o el nicho fundamental lo que me están mostrando? Real. Muy bien, el real. Acuérdense que ¿cómo se llama? En Semibalanus, el nicho real y el fundamental coinciden. Pero en Chatmalus, el nicho fundamental es mucho más amplio y el nicho real es mucho más estrecho. Entonces me preguntan por qué. ¿Por qué Chatmalus vive en este área de acá arriba, perdón, que es propensa a la desecación? Porque aunque el nicho fundamental de Semibalanus esté incluido en el fundamental de Chatmalus, Semibalanus, al ser una especie mejor competidora, obliga a Chatmalus a ubicarse en una región en la que Semibalanus no puede sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Chatmalus, su nicho fundamental es mucho más amplio. ¿Pero por qué no puede vivir acá? Porque si mi bala no lo va a matar. Porque Me deja papel. Semibalanus es mejor competidor, exactamente. Porque Semibalanus es mejor competidor que Chatmalus. Entonces, en la competencia con Semibalanus pierde. Entonces, queda solamente recluido a la zona más de arriba, diríamos, que es una zona que está propensa a la desecación, a los cambios de temperatura. Sin embargo, puede vivir Chatmalus ahí, porque él podría vivir acá abajo también, pero no puede porque Semibalanus es mejor competidor.
Entonces lo elimino. Porque los límites de tolerancia de Semibalanus en ausencia de interacciones con otros organismos son mayores que los de Chatmalus, ocupando una región de mayor tamaño que la que ocupa Chatmalus. ¿Qué me dicen de esto? Son menores que los de Chatmalus. Acuérdense que Semibalanus solo podía vivir, su límite fundamental y real, su nicho, coincide. Semibalanus no tiene capacidad de vivir acá arriba. Tiene un menor nicho fundamental, Semibalanus. Pero ¿qué pasa? No puede vivir acá arriba, porque no está adaptado a estas condiciones. Entonces, como es mejor competidor, puede vivir acá abajo y no tiene necesidad de ir a vivir acá arriba. Porque en realidad su nicho fundamental es más pequeño que el nicho de Chatmalus. Porque el nicho real de Semibalanus se superpone con el real de Chatmalus, estableciéndose la predación del primero sobre el segundo, obligando a Chatmalus a ubicarse en una región a la que Semibalanus no tiene acceso. No se superponen los nichos reales. Exactamente. Es decir, justamente, no se superponen. El nicho real de Chatmalus está acá y el nicho real de Semibalanus está acá. Sus nichos reales no se superponen. Entonces, no hay una depredación. ¿Qué relación se da entre estos dos? ¿Uno se come al otro? Hay una competencia, chicos. No hay una predación. Porque Chatmalus crece más rápido que Semibalanus, ubicándose en la zona más protegida. ¿Quién No, es crece la más? zona menos protegida. Primero, que es la zona menos protegida. Muy bien. Y segundo, ¿quién crece más rápido? Que por eso es mejor competidor. El Semibalanus. A ver, este crece más rápido y por eso cuando compite con este pierde. Y este vive en un área mucho más desprotegida. Este no vive en un área mucho desprotegida. Es decir, este está expuesto a los cambios de temperatura, a la desecación. Este no. Este no está expuesto a esas condiciones. Entonces podríamos decir que, en realidad, este individuo, ¿por qué no puede vivir acá arriba? Porque no tiene la capacidad adaptativa, no tiene las adaptaciones para poder vivir en estas condiciones extremas. Y ¿por qué si su nicho fundamental es más hasta acá abajo no puede? Porque cuando compite con Semibalanus pierde. Eso es lo que hace que sus nichos reales no se superpongan. Entonces este esté delimitado en la parte de arriba y este esté delimitado en la parte de abajo. Los MAR, mecanismos de aislamiento reproductivo, impiden el flujo génico entre poblaciones pertenecientes a especies diferentes. Algunos tienen que ver con restricciones que impiden la formación del cigoto y otros que actúan incluso cuando se produjeron apareamientos interespecíficos y o se formaron cigotos híbridos. Con respecto a ellos podemos decir que están hablando, chicos, de los mecanismos de aislamiento reproductivo. Acuérdense que vimos mecanismos precigóticos y mecanismos poscigóticos, los que evitan que se forme el cigoto y los que actúan una vez que ya se formó. Entonces, repasemos un poquito. Acá tenemos los aislamientos precigóticos, el ecológico de hábitat, el etológico sexual, el temporal, el mecánico, el por especificidad de los polinizadores, el gamético y el de barreras de incompatibilidad. Todos estos es antes que se forme el cigoto. Estos que tienen acá son post-cigóticos. Inviabilidad del híbrido, esterilidad del híbrido, esterilidad puede ser genética o puede ser cromosómica del híbrido, y deterioro de la segunda generación híbrida. Estos mecanismos los tienen que saber, y es más,
Les preguntan hasta los ejemplos. Siempre. Por eso si se fijan en las opciones, pues la correcta es la A. Era un ejemplo. Dice, si bien hay especies que se cruzan entre sí, como es el caso del rábano común y la col, el híbrido tiene genoma incompatible al momento de la meiosis, lo cual manifiesta un ejemplo de esterilidad cromosómica que conforma un mecanismo de aislamiento postcigótico. Miren, acá está la esterilidad cromosómica. Y si se fijan en el ejemplo, me sale el rábano y la col. Es decir, se forma un híbrido, se formó, se cruzaron dos especies distintas, pero los genomas que tienen son incompatibles en el momento de la meiosis. Entonces, hacen que el híbrido es total o parcialmente estéril. Es un tipo de esterilidad, en este caso relacionada con el cromosoma. Por eso se le llama esterilidad cromosómica. Es decir, hay una diferencia cromosómica que puede ser numérica o que puede ser estructural, entonces no me permite que se apareen, porque hay una alteración cromosómica. Entonces pueden tener menos cromosoma, más cromosoma, alteraciones estructurales. Las especies Drosophila serrata y Drosophila dominicana presentan un mecanismo de aislamiento en el hábitat, ya que aunque estén viviendo en el mismo territorio, se alimentan de distintas especies de cactus. Son Miren, otras drosófilas. es decir, si ustedes se fijan, las que se alimentaban de distintas especies de cactus, y que es un aislamiento en el hábitat, era Drosophila busati y Drosophila cofferae. Estas sí viven en el mismo territorio, pero se alimentan y crecen de distintos tipos de cactus. Entonces, ¿viven en el mismo territorio? Sí. ¿Están cercamente emparentadas? Sí. Pero hay como distintos subambientes. Entonces, es un aislamiento ecológico o en el hábitat, pero no están correctos los nombres de las drosófilas que me pusieron acá. No son la serrata y la dominicana. La C me dice, algunas especies presentan aislamiento por especificidad de los polinizadores, como Salvia apiana y Salvia melífera, que liberan polen en distintos momentos del año, evitando que el polen de una fertilice a la planta de la otra especie. Por especificidad de los polinizadores. ¿Qué tiene de incorrecto? No es el ejemplo que da ahí. En realidad lo que tienen de distinto no es que liberan polen en distinta época del año, porque si fuera que el ciclo de reproductivos en distinta época del año, una en octubre y una en, no sé, en enero, sería temporal. La salvia es un tipo de especificidad de polinizador. ¿Por qué? Porque la estructura floral cambia. Entonces, el insecto que poliniza a una no puede polinizar a la otra, porque la estructura floral es distinta. No es que una libera el polen en una época y en otra en el otro, porque si eso pasara, sería un temporal, porque una se podría reproducir en una época del año y la otra se podría reproducir en otra. Y la última me dice las especies de albogón, Gossypius hirsutum y Gossypium tomentosum, presentan un mecanismo de aislamiento posigótico, ya que existe esterilidad cromosómica o segregacional de la primera generación de híbridos. Miren, no era de la primera generación, es de la segunda generación. ¿Qué pasa acá? Esta es una esterilidad donde los primeros híbridos que se forman no tienen problemas con la esterilidad. El problema está en la segunda generación. Es decir, estas especies que les están diciendo que son plantas de algodón, básicamente, la primera generación tiene plantas fértiles, pero la segunda generación de los híbridos se mueren. Es decir,
les mandamos un besito. Entonces, la primera generación puede ser fértil, pero su descendencia o no es viable, o sea, se muere, o no son fértiles. Entonces, en este caso, el problema está en la segunda generación. Por eso acá está incorrecta, porque me dice primera generación de híbridos. ¿Se acordaban de esto? Yo Esto me está en... equivoqué con las drosófilas, porque me acordaba de ese ejemplo y decía, son las drosófilas, y después me di cuenta y yo no, nada que ver. Bueno, ustedes fíjense que en este examen han habido varias preguntas de ecología, evolución, porque la verdad, chicos, es que la facultad las toma bastantísimo. Entonces, la realidad es que yo les diría que le den una mirada, que se pongan a repasar, porque son unidades que la facultad pregunta bastante. Existen estructuras que se sitúan por fuera del embrión de reptiles, aves y mamíferos, que lo protegen y lo nutren, y más adelante protegen al feto. Dichas capas de tejido, aunque se desarrollan a partir de capas germinales, no forman parte del embrión y son eliminadas en la eclosión o el nacimiento. ¿Cuál de las siguientes descripciones considera correcta? El corión es una combinación de células del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, permitiendo al feto tomar oxígeno y nutrientes de la madre, y además secreta hormonas para que el útero retenga el embrión. A lo largo de todo el desarrollo embrionario se encuentra cubierto por vellosidades que cubren toda su superficie. No era toda la superficie. Es decir, las vellosidades coriónicas, que justamente es lo que te están preguntando, primero cubren toda la superficie, pero luego se ubican solamente en la porción embrionaria, es decir, en el polo basal de ese corión. Entonces pasa de tener, yo se los mostré incluso presencial, pasa de tener todo el corión vellosidades a quedar en un polo nada más, que es el polo donde se encuentra el embrión. Entonces no es que durante todo el desarrollo está completamente cubierto de vellosidades. Al principio sí, después no. El saco vitelino se desarrolla a partir del ectodermo, no contiene vitelo como en las aves, es importante en la transferencia de nutrientes al embrión durante la segunda y tercera semana y funciona como sitio inicial de formación de sangre. En la 10ª semana comienza a degenerarse y 10 semanas después suele no ser visible. ¿Qué tiene de incorrecto? Del endodermo no derivaba. Muy bien. Deriva del endodermo. Todo lo demás está correcto. Es decir, me permite la transferencia de nutrientes, es sitio de formación de sangre, después de las 20 semanas no lo veo. Todo eso es verdad. Pero no deriva del ectodermo, sino del endodermo. En el día 16, a partir del saco vitelino, se origina alantoides, una estructura vascularizada que sirve como sitio de formación de sangre y luego forma parte de la conexión entre la madre y el feto. Durante el segundo mes, degenera su porción intraembrionaria y su porción extraembrionaria corre desde el ombligo hasta la vejiga urinaria. No era en el día 16, me parece. Eso está bien, es decir, el saco vitelino se forma el día 16, alantoides, o sea, se forma alantoides a partir del saco vitelino el día 16. Sí, es un sitio de formación de sangre, es una conexión entre la mamá y el feto. Lo que está mal es que cuando se degenera, lo que degenera es la expulsión extraembrionaria, no la intraembrionaria. Por eso es incorrecta. A partir del 8º día se forma amnios proveniente del embrioblasto, cuya función es evitar la adherencia a los tejidos. En un principio, la mayor parte del líquido que forma parte de la cavidad proviene del intersticio materno. Acuérdense que amnios evita la adherencia, regula la temperatura del feto, protege de los golpes.
Y dentro de esa cavidad, dentro de amnios, está el famoso líquido amniótico. Ese líquido amniótico principalmente es líquido del intersticio materno y luego el bebé también orina. Todos los organismos necesitan obtener energía para sus procesos metabólicos y nutrientes para construir sus moléculas estructurales y funcionales. Las formas de obtención de energía y las formas de nutrición han permitido clasificar a las bacterias en distintos grupos. Las bacterias rojas o púrpuras no sulfúreas son capaces de vivir tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. ¿Cómo obtiene su energía y nutrientes las bacterias rojas o púrpuras no sulfúreas cuando viven en ambientes sin oxígeno? La correcta era la C. Cuando dice oxidan el nitrato a nitrito, empleando la energía liberada en esta reacción química para impulsar la síntesis de compuestos orgánicos. A ver, supongamos que yo no sé nada. No pueden oxidar si no tienen oxígeno. Bueno, buena razón. Y además, ¿qué más está mal ahí? Supongamos que yo no sé qué hacen las bacterias púrpuras de las... No sé, me lo olvidé. No sé. ¿Qué más está mal, chicos? ¿Quiénes usaban el nitrógeno? Las nitrificantes, chicos. Acá me está diciendo que son bacterias rojas o púrpuras no sulfúreas. Claramente no usan nitrógeno, ¿sí? Y además, como decían, si obviamente está oxidando, no sería en un proceso anaerobio. Captan la energía de la luz solar a través del pigmento fotosintético bacteriorhodopsina y utilizan el agua como dador de electrones. Además, usan carbono inorgánico como fuente de carbono. ¿Quién tenía bacteriorhodopsina? La Salinum creo que era. Hay un grupo que se llama Alobacterium, que son bacterias que tienen bacteriorhodopsina, que utilizan la energía de la luz para sintetizar ATP. No utilizan el agua como dador de electrones y no utilizan un carbono inorgánico porque no hacen fotosíntesis. O sea, el Alobacterium pertenece a Archaea y sintetizan ATP usando luz. Por eso tienen ese pigmento que se llama bacteriorhodopsina. Pero no usan carbono inorgánico y tampoco utilizan el agua como dador de electrones. Utilizan compuestos orgánicos y eventualmente hidrógeno como dadores de electrones para la fotosíntesis y cuando viven en la oscuridad son heterótrofas. Esto acuérdense que es mucho más memoria que razonamiento. Emplean la energía liberada en la oxidación del ferroso para la reacción que involucran la síntesis de compuestos orgánicos. Esos eran los oxidadores de hierro, y como su nombre lo indica, oxidan hierro, y por lo tanto, si oxidan hierro, ¿qué necesitan? Si oxidan hierro, Oxígeno. obviamente. O sea que claramente no podía ser posible. La enfermedad de Chagas es producida por organismos de la especie Trypanosoma cruzi. Según sus características taxonómicas, ¿en qué grupo de los abajo enunciados son ubicados por los biólogos? Era el famoso euglenosoo. ¿Quién estaba en parabasálidos? El Tricomonas. Muy bien. ¿Quién estaba en diplomónada? La giardiasis puede ser. Muy bien, la Giardia intestinalis pertenecía a diplomónada. ¿Y en apicomplexo o esporozoos? Apicomplexo o esporozoos. El Plasmodium. ¿Quién? Muy bien, el que causa la malaria. Muy bien. Perfecto, muy bien.
Un varón de 54 años, natural de España. Me decían, ay, qué larga la consigna, por favor, no la querían hacer más larga. Bueno, un varón de 54 años, natural de España, consulta por un cuadro de 2-3 meses de evolución, de pérdida de 4 o 5 kilos de peso y dolor en el hipocondrio derecho. Trabaja como comercial en una multinacional, realizando viajes al extranjero, alojándose en una zona rural, junto a animales domésticos cuando regresa a España. Tiene antecedentes de tabaquismo de 2-3 cigarrillos al día, sin enfermedad relevante, intervenciones ni tratamiento habitual. Refiere fiebre de 39 grados acompañadas de tiritones y sudoración nocturna en la última semana. Presenta náuseas sin vómitos, con hiporexia y varios episodios de heces blandas sin productos patológicos. Al llegar a urgencias, el paciente se encuentra con regular estado general, febrícula, 37,2, aunque hemodinámicamente estable. En la analítica destaca leucocitosis y en la ecografía abdominal urgente el tamaño es normal, pero se visualizan 3 lesiones. La serología de Echinococcus granulosus resultó negativa, así como los cultivos de VIH, VHC y VHB. Se colocan 2 tubos de drenaje en 2 de las 3 lesiones hepáticas y se envía a cultivo y reacción en cadena de la polimerasa para entamoeba histolítica. Los resultados fueron positivos para entamoeba histolítica, tanto en serología lisa, IgG, como en PCR del material drenado. Con respecto al responsable de este cuadro, marque lo correcto. Es un cuento. Colorín colorado, este cuento se ha terminado, falta que diga al final. Básicamente, chicos, ustedes podían leer todo, pero lo que importa era esto. Porque como yo les decía ayer a varios que me estuvieron diciendo, ¡ay, qué larga! Las 4 opciones estaban dados por entamoeba, o sea, te preguntaban sobre entamoeba y no sobre los síntomas del paciente. O sea, te preguntaba por características, básicamente, de entamoeba histolítica. Si tenía membrana, si no tenía membrana, cómo era. Entonces, la realidad es que lo importante era cuando me decía a mí qué organismo era el que lo había infectado, básicamente. Me dice, dichos organismos no tienen cubierta ni pared por fuera de su membrana y generalmente se mueven a través de pseudópodos, manteniendo su forma celular definida. ¿Qué me dicen? Sí tienen cubierta. Tienen cubierta, no tienen pared, pero ¿qué más? No mantienen la forma. Exactamente, chicos, no tienen una forma definida. Es una ameba. No tienen una forma celular definida. Sí es verdad que se mueven por pseudópodos, que son estos falsos pies que dijimos. Es un patógeno que ingresa al organismo humano a través de la piel humana, teniendo como hospedador intermediario al caracol de agua dulce del género Bionfalaria. Chicos, ¿quién era el que ingresaba a través de la piel, a través de un caracol? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan por casualidad esquistosoma, que ni siquiera pertenece a este reino? ¿Se acuerdan? Que pertenecía al reino Animalia, que lo vieron justo cuando vieron la fasciola. A eso está haciendo referencia. La mayoría de las entamoebas son de vida libre, aunque entamoeba histolítica es un parásito que infecta a todos los tipos de vertebrados y también algunos invertebrados, siendo la única patógena en el ser humano.
Las entamoebas son las que infectan a todos los tipos de vertebrados y también a algunos invertebrados. Entamoeba es un parásito, pero es un parásito que infecta al ser humano. El ser humano alberga aproximadamente 6 especies de entamoeba, pero hay una sola que es patógena, que es la entamoeba histolítica. Si se eliminara por microcirugía el núcleo de este organismo, dejaría de dividirse y en pocos días moriría. Pero si se le implanta el núcleo de otra de su misma especie dentro de 24 horas, a la eliminación del núcleo original, sería capaz de sobrevivir y dividirse normalmente. Eso es correcto. Es decir, yo le saco un núcleo y le pongo el núcleo. Cuando le saco el núcleo deja de dividirse. Si yo se lo saco, la dejo sin núcleo, se muere. Ahora, si dentro de las 24 horas le saco el núcleo a otra y se lo pongo a una entamoeba, podría sobrevivir y se seguiría dividiendo. Dale, una pregunta. Eso es un experimento, chicos. Eso es un experimento que lo tienen en célula, en un cuadrito, que les abre sobre sacarle el núcleo a una ameba por microcirugía. No lo tienen en protista, es un experimento que les cuentan en esos cuadritos de los ensayos, donde se prueba sacarle el núcleo a una ameba por microcirugía, y les dicen que se lo sacan, y a las 24 horas les ponen el otro núcleo, y sigue viviendo y se divide normalmente. Dani, Es una mezcla de esto está en ácidos nucleicos, ¿o no? En esa unidad. Perdón, en ácidos nucleicos, no en células. Sí, mala mía, Juli. Perdón, exactamente. Sí. Dani, ¿por qué la C no es correcta? La C, Sí, la opción C. No entendí por qué no. porque dice que entamoeba histolítica es la que infecta a vertebrados y algunos invertebrados, y son las entamoebas en general las que infectan. La histolítica infecta al humano. Ah, bien, gracias. De nada. Vamos con la 19. Las miofibrillas de las fibras musculares están organizadas en unidades llamadas sarcómeros, las cuales se repiten uno tras otro dando al músculo esquelético su patrón estriado característico. Cada sarcómero está compuesto por 2 tipos de filamentos, finos y gruesos. Teniendo en cuenta la estructura de la miofibrilla, es correcto afirmar que ¿quiénes eran los filamentos finos y quiénes eran los gruesos? Los finos la actina y los gruesos la mesina. Muy bien, perfecto. Cada sarcómero se encuentra delimitado por 2 líneas zetas donde se entrelazan los filamentos gruesos, es decir, los filamentos de miosinas. El sarcómero está delimitado por 2 líneas zetas, pero en la línea Z se enlazan los filamentos de actina, que son los filamentos finos. La banda A es la zona de intersección de los filamentos finos y gruesos y contiene la banda H. Esta última se encuentra delimitada en 2 por la línea M. Acá tenemos la banda A, que contiene los filamentos gruesos y finos, que contiene a la banda H, y la banda H se encuentra dividida en 2 por la línea M. La banda H es una región de la banda A que contiene filamentos de actina y miosina. La banda H es una región de la banda A, pero solo contiene filamentos de miosina, que son los filamentos gruesos. La banda I se encuentra dividida en 2 por la línea Z y contiene filamentos gruesos. Es verdad que la banda I se encuentra dividida en 2 por la línea Z, pero contiene filamentos de actina, es decir, filamentos finos. Vamos con la última, y los dejo y los libero, y son felices. Las células eucariotas se diferencian de las células procariotas porque poseen una verdadera envoltura nuclear y organelas membranosas en su citoplasma, que se encargan de funciones específicas. Con respecto a estas estructuras subcelulares, marque la opción correcta. Los peroxisomas son vesículas que contienen enzimas oxidativas y no se consideran parte del sistema de endomembranas, aunque provengan del aparato de Golgi.
El peroxisoma contiene enzimas oxidativas, no se consideran del sistema de endomembrana, pero no provienen del aparato de Golgi, por eso no se los considera dentro del sistema de endomembrana. En las plantas se conocen dos tipos de peroxisomas, unos presentes en las semillas y otros denominados glioxisomas presentes en las hojas, los cuales participan en el ciclo del glioxilato. Es al revés. Es verdad que tiene dos peroxisomas, pero los que están en las semillas son los que se llaman glioxisomas, que intervienen en el ciclo del glioxilato. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas hidrolíticas que no destruyen la membrana del lisosoma porque las proteínas que la forman tienen una alta glucosilación que las protege de la acción hidrolítica. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando ayer o antes de ayer de cómo el lisosoma estaba protegido, su membrana, para que no lo dañe el ácido que hay adentro? Y hablamos de la polilactosamina, del ácido siálico. Los lisosomas tienen bombas de protones en la membrana que bombean protones hacia el citoplasma para mantener el pH ácido que favorece la acción de las enzimas lisosomales. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Bombean hacia adentro del lisosoma, no hacia el citoplasma. Es más, lo repasamos el otro día en presencialidad. Las bombas de protones bombean los protones hacia adentro del lisosoma, porque yo dentro del lisosoma necesito pH ácido. Entonces, las enzimas hidrolíticas necesitan pH ácido, por eso la bomba bombea protones hacia adentro, no hacia el citoplasma. Bueno, muchachos, vamos a llegar hasta acá con la corrección del global número 4. El viernes vamos a terminar el 4 y vamos a hacer el 5, ¿sí? Así que nos vemos mañana presencial y rendimos global 5 y global 6. Los veo mañana presencial, que tengan una linda noche. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, Dani, gracias.